Bienvenidos al desarrollo del tema de ecuaciones estructurales de modelado en estadística. Este es un tema particularmente interesante y que tiene muchísimas variaciones. Lo que vamos a ver en esta oportunidad es la estructura básica y vamos a tratar de entender cómo se analiza y cómo se interpreta a través de un ejemplo. Primeramente vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a trabajar sobre ese ejemplo y vamos a ver cómo se plantean las ecuaciones del modelo estructural, cómo podemos visualizar la salida, que particularmente es algo importante, y cómo interpretar los resultados. Cuando hablamos de ecuaciones estructurales, en realidad lo que queremos hacer es validar un modelo teórico, porque en este caso tenemos variables que son observadas y variables que no son observadas o que se denominan latentes. Entonces lo que se va a armar es una estructura particular que nos va a permitir ver cómo estas variables latentes también se relacionan. Si bien la parte teórica se desarrolló hace bastante tiempo, el uso práctico, como muchos otros modelos, creció a través de que tenemos una capacidad computacional para estimar estos modelos complejos. Realmente lo que necesitaban era tener computadoras con un buen procesador, porque por lo general este tipo de trabajos se basa en estructuras de datos complejas y con muchos datos. La lógica de estos modelos se basa en hacer evidente las relaciones que hay entre variables, o sea, entre correlaciones o covarianzas, entre las distintas variables que van a formar nuestro modelo. Como les dije antes, tenemos variables latentes y variables observadas. Estas variables pueden ser cuantitativas o pueden ser categóricas. Y pueden ser endógenas o exógenas. O sea, exógenas, independientes. En este caso, la causa de la variación de estas variables está fuera del modelo. O sea, es una variable que en este momento no está en el modelo. Y las variables endógenas son aquellas cuya variación sí está dentro del modelo. Y son explicadas por variables que están en este modelo. Veamos estos dos casos donde identifiquemos cuáles son las variables observadas y cuáles serían las variables latentes. Supongamos que estoy trabajando con calidad de vida y factores psicológicos. Entonces, ¿qué variables observadas puedo tener? O sea, cosas que yo pueda mensurar. Bueno, puede haber cuestionarios específicos, puede haber niveles de hormonales, puede haber patrones de sueño, todo esto que se pueda medir. Y las variables latentes serían esta, ¿no? La calidad de vida relacionada con la salud, con el estrés o con el bienestar psicológico, que van a depender de estas variables observadas. Otro ejemplo sería analizar los factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿qué puedo observar? El índice de masa corporal, la presión arterial, niveles de colesterol, actividad física, consumo de tabaco, alcohol, etc. Y las variables latentes, las no observadas, pero que yo quiero estructurar en un modelo, sería el riesgo de enfermedad cardiovascular, el estilo de vida y la salud metabólica. ¿Y cómo se pueden estructurar las variables en general? O sea, nosotros estuvimos viendo hasta ahora casos donde las variables observadas podían ser explicadas por otras variables observadas. Entonces, en ese caso, lo que nosotros teníamos era un modelo de regresión y teníamos un parámetro que analizábamos. Pero también podemos tener variables latentes, como habíamos mencionado antes, que estén explicadas por variables observadas. Pero también podemos tener variables latentes que estén observadas por otras variables latentes. Y esto es lo que vamos a ver ahora en modelos de ecuaciones estructurales. Cómo desarrollar este tipo de estructuras. El producto final más interesante, cuando hacemos un análisis con ecuaciones estructurales, es obtener un gráfico como el que se encuentra abajo a la derecha, que en este momento no lo van a entender, pero lo vamos a hacer paso por paso. O sea que primero tenemos que especificar un modelo teórico para describir la relación entre variables. No importa cuáles, después las vamos a ver. Eso se representa por un diagrama y en este diagrama cada formato implica un tipo especial de variable. En forma de rectángulo son las variables observadas, las variables latentes, las que no tenemos observación, es con un óvalo,
Si la relación es directa, o tipo relación de regresión, es una recta, y la relación quizás entre variables latentes se puede expresar con una línea que no sea recta. Bueno, esto ahora es lo que vamos a tratar de nosotros lograr a través de un ejemplo. ¿Por qué se llaman ecuaciones estructurales? Porque en realidad vamos a tener que describir dos tipos de modelos. Uno que se va a llamar el modelo de medición, donde nuestra variable no observada, por ejemplo calidad de vida en el ejemplo que dábamos primero, sabemos que depende de una serie de variables sí observadas, así igualmente el estrés psicológico. Pero también vamos a armar otro modelo estructural donde veamos estas variables no observadas o latentes, cómo se relacionan. Y todo este sistema es lo que se conoce como sistemas de ecuaciones estructurales. Estos dos tipos de modelos tienen diferencias. Yo acá les muestro una tabla donde se muestra, por ejemplo, el modelo de medición. El objetivo o el propósito es verificar la relación entre indicadores y constructos. Constructos se le está llamando a las variables latentes. Y en cambio el modelo estructural lo que hace es ver esa relación que hay entre esos constructos o variables latentes. Constructo en realidad es un concepto más amplio que el de variable latente porque puede ser un concepto teórico. ¿Qué tipo de relaciones? Bueno, los que ya les indiqué. Y en el modelo de medición la idea es validar cada una de esas relaciones entre una variable latente y variables observadas, o sea, cada constructo. En cambio el modelo estructural no. Lo que se trata es buscar la relación que hay entre constructos. En cambio en el modelo de medición estos no se incluyen. Vamos a analizar este caso de estudio, ¿no? Que es un caso clásico que aparece siempre en la bibliografía de la temática. En este ejemplo es un conjunto de datos donde se pusieron puntuaciones a pruebas de distintas capacidades de niños de séptimo y octavo grado. Entonces lo que se interesaba era ver, identificar distintas habilidades, por ejemplo habilidad visual. Entonces, ¿cómo se medía la habilidad visual? A través de la percepción visual que tenía, a través de los juegos estos con cubos o juegos con pastillas. Después el textual, el texto, ¿no? Cuánto comprendían párrafos, si podían completar frases, si conocían el significado de las palabras. Y por último la velocidad, la capacidad para sumar, para contar o para discriminar mayúsculas y minúsculas. Entonces, estas serían nuestras variables latentes, ¿no? Visual, textual y velocidad. Y los modelos que queremos armar son los que se presentan acá. Nosotros tenemos un modelo de medición donde decimos de qué depende cada una de las variables latentes y armamos estos constructos, y después el modelo estructural lo que va a estudiar es la relación que hay entre estos constructos, textual y visual y speed y textual. La base de datos original tiene muchas más variables. En este caso vamos a elegir solamente 9 variables, que son las que describí en el slide anterior. Y se hace una estadística descriptiva, ¿no? Un summary. Esa función que hay así, attach, lo que hace es como adjuntar los datos, donde yo puedo mencionar las variables sin decir de qué base de datos vienen. Ya entiende que son los datos de esa base de datos que está en R. Es una base de datos que viene como ejemplo. Y si le pedimos el encabezado, o sea, las primeras 6 filas, nos muestra más o menos de qué se tratan, que son variables numéricas. Después, lo que hay que tratar de hacer es la parte gráfica, y en este caso lo que estamos viendo es la relación que hay entre estas variables. Y bueno, en algunas vemos que hay mayor variación, en otras menos, en algunas la correlación es muy alta y en otras no. Entonces después vamos a tratar de ver cómo eso se visualiza en el momento de ajustar el modelo. Lo que está mostrando esta tabla son lo que se conocen como cargas factoriales. Las cargas factoriales son coeficientes que muestran cuánto contribuye cada una de estas variables observadas, o sea, x1, x2, x3 hasta x9, a la correspondiente variable latente que lo quisimos asociar.
es como si fueran estimadores que representan la regresión, entre comillas, porque no es una verdadera regresión, de cada variable observada a su factor latente. Cuanto mayor es esto, entonces mayor es la relación. Pero fíjense que siempre se toma 1 como referente y el análisis se hace entonces con referencia a ese. Siempre estos valores se tienen que ver en forma referencial, ¿no? A la variable que están tomando como referencia. Por ejemplo, x1 se fijó en 1 y si x2 es 0,55, en este caso estamos diciendo que x2 está menos relacionado con el factor visual que x1. Cuando ese valor es mayor de 1, entonces decimos que esa variable está más relacionada. Por ejemplo, en textual, x5 se relaciona mejor que x4 y así sucesivamente. También vemos, que está descrito al lado derecho, que todas realmente son significativas. La salida nos da el error estándar relativo y hace una prueba. Esa prueba lo que quiere decir, o su hipótesis nula, es que es significativamente distinta de 0. Otro de los resultados que podemos encontrar al ajustar este modelo son las varianzas. En el contexto de ecuaciones estructurales, la varianza lo que está indicando es cuánto varía una variable alrededor de su media y refleja la variabilidad total que tiene esta variable. Por ejemplo, si x1 en este caso tiene un valor estimado de 0,549, lo que me está diciendo que la variabilidad de x1 alrededor de su valor promedio es 0,549. También lo que puedo hacer es sacar la raíz cuadrada de los valores de varianza, o sea, obtener el desvío. En el caso, por ejemplo, de x1 sería 0,741. Entonces estaríamos hablando en las mismas unidades de la variable. Obviamente que cuando más relacionadas estén estas variables, y especialmente cuando estamos viendo en los constructos, eso nos está indicando que mejor es el ajuste de este modelo. También están las covarianzas, ¿no? Por ejemplo, fíjense las covarianzas que hay entre visual y textual es más alta y entre visual y velocidad no parece ser muy alta, es un valor de 0,262 y textual y velocidad tampoco parece tener una estimación muy alta y son significativamente distintas de ceros, eso sí, o sea que existe esa relación pero con distintas magnitudes. Podemos hacer la estimación de parámetros de los modelos de ecuaciones estructurales utilizando la función SEM. Nosotros ajustamos primeramente el modelo de análisis factorial confirmatorio. En este caso, como este es un modelo muy sencillo y no tiene interacciones, como les menciono después también, no son muy distintas las salidas que vamos a tener. Pero en el caso que tengamos modelos más complejos, quizás nos conviene primeramente hacer solo el análisis factorial confirmatorio y dejar afuera aquellas variables que no muestren ningún tipo de relación. Y entonces después sí usar la función SEM para hacer las estimaciones cuando estas son más complejas. Existe otra función para trabajar con modelos de ecuaciones estructurales que es la ecuación SEM. En este caso, como tanto el modelo de medición como el modelo de estructura son relativamente sencillos, o sea, no tienen interacciones o no tienen demasiada cruza de variables, los resultados son bastante similares. Una de las cosas que podemos ver en el ajuste del modelo SEM son las cargas factoriales, pero estandarizadas. Entonces, fíjense, en este caso, ¿no? Esto es como si fuera una matriz donde nos dice cuáles son las cargas factoriales de las primeras tres variables con respecto a la variable latente visual. Por ejemplo, el 0,72, ¿qué dice? Indica que hay una relación positiva
y fuerte entre la variable latente visual y x1, y que en cambio con x2 y con x3 es menor. Y lo mismo, ¿no?, con las variables textual que tienen coeficientes de 0,8, o sea, lo que es el mejor ajuste se da entre las variables x4, x5 y x6 respecto a la variable latente textual y con respecto a velocidad. Con toda esta información vamos a ver después que podemos graficarla para que sea de fácil visualización. Otro parámetro que se puede estimar y que da como resultado el ajuste de estos modelos son las varianzas y covarianzas de las variables latentes. Entonces fíjense, entre visual y textual la correlación es casi 0,46, que es una correlación moderada. Entre visual y speed es 0,47, también es moderada. En cambio, entre textual y speed la correlación es más baja, lo que sugiere que en este caso están menos correlacionadas que si lo comparamos con los otros pares. Este otro resultado lo que nos está mostrando en los valores de la diagonal de esta matriz son los valores de varianza de las variables observadas. Fíjense que fuera de la diagonal es 0. Eso es porque está asumiendo el modelo que entre las variables observadas no hay correlación. Y por último, tenemos la representación gráfica del modelo, donde se ven los valores de los parámetros que estuvimos analizando y cuál es la relación entre variables latentes y con las variables observadas.